Vamos a otras noticias que también marcan las últimas horas. En una reunión inédita, el presidente Gabriel Boric se reunió este día jueves con todos los poderes del Estado para abordar una serie de atentados explosivos que se han producido en diferentes lugares de nuestro país, especialmente en la macrozona sur. Las autoridades se dieron un plazo de 30 días para presentar propuestas de reforma a la ley antiterrorista. Vamos a hablar de este tema, estamos para esto con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Gusto saludarla. Igualmente. Felipe, ahí hablábamos de la ley antiterrorista que se ha puesto como al centro, no sé si de la polémica, pero del análisis, porque a raíz de estos atentados que han sido calificados como terroristas por el gobierno, muchos se han preguntado por qué entonces no se invoca esa ley. Y ayer escuchábamos algunas explicaciones que quiero saber si para ustedes son pertinentes, si efectivamente esa ley tiene algunas carencias, digamos, que debiesen ser corregidas antes de ser utilizada. A ver, yo creo que efectivamente la ley antiterrorista tiene como dos trabas, una traba subjetiva y una objetiva. Ya. La subjetiva es que hay un sector, digamos, de este país que en general ha sido reacio a invocar la ley antiterrorista porque considera que es una ley que tiene un origen en la época, digamos, de la dictadura, pero adicionalmente que no reúne o no cumple con los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos fundamentales. Y hay un cierto prejuicio respecto de la aplicación de la ley. Pero hay un hecho objetivo, es que a partir del año 2011, año que se hizo una modificación en el gobierno del presidente Sebastián Piñera I, digamos, la ley perdió una parte importante de su capacidad operativa, porque adicionalmente a tener que probar la participación de una persona en el acto terrorista que se está persiguiendo, el fiscal ahora, a partir del 2011, debe probar que ese el supuesto autor, digamos, tuvo la intención positiva de causar temor en la población. Y eso es un elemento subjetivo. ¿Cómo se prueba la intención que tuvo ese terrorista, digamos, ¿no? Esa persona que está imputada por un delito terrorista? Y el problema es que eso ha hecho caer muchas de las investigaciones. Por eso, entonces, es que, a mi juicio, el 2011 se le pegó en la línea de flotación a esta ley, lo que la transformó prácticamente en inoperante. No obstante, han habido casos excepcionales en los cuales, gracias a la diligencia, particularmente del fiscal de la zona sur, digamos, de Santiago, el fiscal Barros, que tiene una experiencia muy grande en esta materia, ha logrado probar esto. Pero es muy excepcional. Piensa usted que el propio caso Pitronello, a este señor que se quemó las manos, le explotó una bomba en las manos, digamos, no se pudo comprobar la condición de terrorista, a pesar de que, insisto, la bomba explotó en sus manos porque no se pudo probar esta intención positiva de causar temor en la población. Claro, y eso entonces, se produjo incluso dentro de una sucursal bancaria, no cuando había gente, pero en el fondo en un lugar público de uso masivo de personas, claro, pero no hay forma o el estándar de la prueba de eso, de la intención es muy alto. Y se caen los casos. Así es. Claro, y por eso entonces es que tanto el gobierno como también muchas veces los fiscales deciden más bien invocar la ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas, los tipos penales del Código Penal, más no la ley antiterrorista. Ahora, todas las sociedades democráticas, incluso aquellas que son más progresistas que Chile, se han dado una ley antiterrorista para cuidar a la ciudadanía y cuidar a la democracia. Entonces hay que perderle el miedo a eso, porque yo creo que parte importante de los problemas que tenemos hoy día en esta materia tienen que ver con un prejuicio de un sector de la izquierda que se ha opuesto permanentemente a modificar la ley antiterrorista. Claro, ayer el gobierno decía que ellos no tenían complejo en aplicarla, pero más bien apuntaban a estas carencias o estos problemas prácticos de la aplicación. Ahora, uno se pregunta, detrás de un atentado a una torre de alta tensión, que es como un lugar bien estratégico, o del tren, que es algo que también es un servicio público utilizado por las personas, que en el fondo reviste riesgo también para los pasajeros cuando hay algún atentado así, ¿qué puede haber si no es una intención terrorista? Ahora, ¿qué podría pasar? Que en un juicio la defensa del eventual imputado dijera que no, que aquí se quería simplemente cortar las comunicaciones, pero que no había un fin terrorista, después eso ya es un ámbito que no se puede llegar a probar.
Claro, es que ese es el punto, porque recuerde que la ley antiterrorista, además de contemplar ciertos tipos penales específicos, se hace cargo de los que están en el Código Penal, es decir, son delitos comunes, digamos, o crímenes, pero les da una pena agravada. Y el punto es que para que se aplique la condición de terrorista se requiere probar esta intención subjetiva, ¿no? De la intención de causar temor en la población. Y ahí está el problema práctico. Ahora, yo creo que es una buena noticia que este gobierno, particularmente el Frente Amplio, la coalición, el Partido Comunista, se abran definitivamente después de 15 años a una modificación de la ley antiterrorista. Es una buena cosa para el país, porque esto no depende del gobierno de turno y tenemos que pensar, ¿qué ocurriría si en Chile tuviésemos, por ejemplo, células de grupos terroristas foráneos? No tendríamos los instrumentos. Entonces no hay que circunscribir esta discusión solo a la coyuntura de que hay un tema en la macrozona sur, porque alguien podría tener los prejuicios del tema que se le aplica a una etnia determinada, cuando en realidad la ley antiterrorista lo que persigue son hechos y no etnias, ¿no? Ya, ¿cómo debiese quedar entonces una ley antiterrorista? Me imagino que en los países donde opera y opera bien, aplicar esta ley y no una de control de armas o de otro tipo, tiene que ver con penalizar de una manera más gravosa un delito que debe estar dentro de lo más grave, ¿o no? O sea, al infundir temor, terror en la ciudadanía es algo como, no sé, yo creo que muy delicado que debiese Sí, ser sancionado a máxima escala, ¿o no? sí, efectivamente, porque es un reproche social muy alto, dado, digamos, la intención de causar temor en la población o interrumpir servicios estratégicos o poner en riesgo masivamente la seguridad de la ciudadanía, Y la etcétera, ¿no? O democracia al interrumpir el final, normal o sea, desarrollo de la democracia. hay países donde Claro. las células Ahora, terroristas han terminado poniendo en jaque a los estados, entonces me imagino que eso hay que combatirlo. evidentemente, y por eso que gobernantes progresistas como Felipe González en España, como François Mitterrand, hicieron leyes antiterroristas muy importantes, en el caso de España para combatir la ETA, y en democracia España es un ejemplo de cómo logró reducir y luego eliminar a un grupo de terroristas que puso en jaque la democracia, digamos, durante más de 20 años. Entonces, creo que hay que aprender de esa experiencia. Ahora, la ley, cualquier modificación que se haga a nuestra ley antiterrorista, no solo debiera considerar elementos de la extensión de las penas, sino también elementos que faciliten la persecución penal, respetando los derechos de los imputados, pero que faciliten, que le permitan al Ministerio Público tener más herramientas, que apliquen tecnologías, que permita tener mecanismos intrusivos, digamos, con mayor fortaleza para poder dar prontamente con el paradero de responsable frente a una eventual comisión de un hecho terrorista. Y creo que aquí el tema más pasa, más que por las penas, pasa por elementos procesales que Ya. podrían mejorar la persecución penal. Y pasa todo esto también por las leyes. Aquí, cada vez que tenemos alguna coyuntura, se habla de las leyes, su aplicación y una supuesta respuesta, pero también uno se pregunta qué pasa con la prevención de estos hechos. Hoy día tenemos una ley de infraestructura crítica y yo me imagino que una línea ferroviaria, que una torre de alta tensión caerán dentro de la categoría de infraestructura crítica, ¿no? Entonces, alguien podría haber pensado, cuando estábamos en esa discusión, que con esta ley se iba a poder sancionar o se iba a poder prevenir porque se iba a poder desplegar a la Fuerza Armada, pero estos hechos ocurren igual. Entonces, no estaremos poniendo una sobreexpectativa respecto de la ley, ya que hay otras cosas anexas, la inteligencia, el despliegue, no sé, para evitar estos hechos, ¿no debería estar ahí el énfasis tal vez? Bueno, es evidente. Yo creo que esto es un todo. O sea, cuando uno va a combatir el crimen organizado, cuando va a combatir el terrorismo, requiere de un ecosistema jurídico y también administrativo que sea capaz de hacerlo. O sea, por de pronto, uno debiera tener la posibilidad, por ejemplo, de crear unidades integradas con los mejores elementos de la Policía de Investigaciones y de Carabineros para la investigación, y no que esto que sea una policía u otra y que el fiscal te va a optar, o armar equipos paralelos. Segundo, aquí de una vez por todas hay que entender que el sistema de inteligencia es una de las bases fundamentales de la información necesaria para defender la democracia. Y ahí se requiere una ley de inteligencia que tenga, por un lado, carácter operativo, es decir, que tenga gente que esté destinada a recabar información que permita prevenir situaciones terroristas o de crimen organizado, y en segundo lugar también que permita reaccionar frente a la ocurrencia de determinado tipo de hecho, porque no todo se puede prevenir, pero No. resulta que si uno no es capaz de prever, bueno, tendrá que tener la capacidad de
reaccionar rápido, identificar a los responsables y reducirlos para efecto de someterlos a la acción de la justicia. Ya, pero Felipe... Y ahí yo creo que se requiere una modificación importante en materia de inteligencia, que también ha recibido mucha oposición de parte del mundo, digamos, del Frente Amplio y de la Prodignidad en general. Ya, pero hoy día no hay capacidad de inteligencia o no están bien regulados materias como los infiltrados, no sé, en el fondo las autorizaciones que tienen que dar los jueces. ¿Qué es lo que falla cuando decimos que se requiere una buena inteligencia, que hace rato se viene diciendo que es una de las falencias en Chile y que en el fondo hace que no se llegue nunca como a los cabecillas o a los líderes de verdaderas bandas que están funcionando no solo en la macrozona con el robo de madera, sino que en muchas otras cosas y en el delito en general? Mire, hace 2 días atrás estuvimos en Concepción, en la Universidad San Sebastián, con el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado, e invitamos a 2 actores fundamentales. En primer lugar, el general Naranjo, que fue el general de la Policía Colombiana que logró el trabajo de inteligencia y de detención de Pablo Escobar. Lo trajimos a Chile, ¿ya?, para contar su experiencia. Y en segundo lugar, a Marco Di Maggio, que es un carabiniere italiano, que es el encargado de la desarticulación de la mafia italiana en Latinoamérica y Centroamérica, justamente para conversar de estos temas. Y dentro de las recetas o consejos que ellos nos daban era, primero, tener una integración de la información. Aquí no es posible que Carabineros tenga su información, investigación en la suya, las Fuerzas Armadas en la suya, cuando en realidad se debiera crear un mecanismo integrado de información. En segundo lugar, debiese ocurrir, por ejemplo, y la tendencia internacional así lo demuestra, es que se requieren fiscales especializados con competencia en todo el territorio, porque el crimen organizado y el terrorismo no se circunscribe a un determinado territorio. Y por tanto, la tendencia internacional mucho más eficaz es que en vez de tener fiscales territoriales, haya fiscales especializados con competencia en todo el territorio. Y así, por ejemplo, si tenemos un modus operandi en Arica, que es similar a uno que está ocurriendo en la región de Ñuble, bueno, entonces lo que tiene que ocurrir es que como hay un fiscal especializado a nivel nacional, se va a cruzar esa información con más rapidez y se va a poder identificar que es el mismo grupo que está operando en 2 regiones distintas. A diferencia de lo que ocurre hoy día, que es más complejo, dada la existencia de, por ejemplo, fiscalías regionales y más locales, ¿no? De hecho, cuando usted le ha encargado hoy día, por ejemplo, al fiscal de la zona sur, a Héctor Barros, le ha encargado, lo ha ido especializando en temas de artefactos explosivos y terroristas. Bueno, ha tenido mucho más resultados, porque toda la información de diferentes lugares le va llegando. Ahora, eso debería estar institucionalizado. Y un tercer elemento es que tenemos que pensar y repensar en quienes persiguen y quienes juzgan. Fíjese que la experiencia española con la ETA era que para evitar que fiscales o sus familias, o jueces o sus familias fueran amenazados y con eso consiguieran impunidad a los terroristas, los fiscales y los jueces que investigaban pertenecían a lugares distintos. De hecho, los juzgaban la Audiencia de Madrid, a pesar de que hay muchas de estas cosas que ocurrían en el País Vasco. Entonces, ¿por qué? Porque se busca evitar también que el crimen organizado o el terrorismo amedrente a quienes son los encargados de la persecución, sea policial o penal, ¿se fija? O los juzgamientos. Entonces, hay medidas que se pueden adoptar. Ya, usted recién decía que en esta ley de mejor inteligencia también había una resistencia por parte del Frente Amplio, al igual que en la ley antiterrorista. ¿Cuál podría ser la resistencia? Porque yo creo que a cualquier persona, dicho así como un titular y un concepto, tener una mejor ley de inteligencia que permita que haya mejor cruce de información para llegar a aquellos que están ideando algún tipo de delito es algo deseable. ¿Dónde está la piedra de tope? Yo creo que hay mucho prejuicio basado en la época predemocrática, digamos, particularmente lo que ocurrió en la dictadura. Entonces, creo que ese prejuicio ha ido acompañando el debate legislativo y lo ha ido condicionando, por un lado. Y en segundo lugar, también los hechos que ocurren en la macrozona sur, donde hay un sector que, no se olvide usted, que hasta hace poco tiempo atrás, probablemente antes del 4 de septiembre, reivindicaban la violencia como una herramienta legítima. Y eso es inaceptable, bueno, pero ellos lo reivindicaban. Sí, a mí me alegra mucho escuchar hoy día al presidente Boric plantear que se requiere más seguridad, que se requieren leyes más firmes, que se requiere inteligencia, porque es un cambio en su posición, de lo cual yo me alegro y espero que logre permear como líder de la coalición del Frente Amplio a su sector y que no sigan poniéndole palos, digamos, a la discusión durante tantos años. Yo lo viví como senador, como diputado, y está bien. Era probablemente legítimo desde sus perspectivas, pero yo no compartía eso y lo manifestamos abiertamente porque toda democracia
requiere de tener leyes que garanticen la seguridad, porque sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo. Es una condición básica de la democracia. Felipe, me gustaría tener también su mirada, su reacción respecto de la confesión que ha hecho finalmente el diputado Mellado, diciendo que él fue el que registró esta conversación, esta reunión que hubo en Cerro Castillo y que él la puso a disposición de medios de comunicación. ¿Qué le parece? Porque él mismo en la mañana había dicho que esto era lamentable, que aquí se quebraban las confianzas y después dice que esto lo hace porque no sabía que no se podía grabar y porque entregó esta información de buena fe porque le parecía que había conclusiones relevantes para que la opinión pública las conociera, digamos. Mire, yo creo que me parece que es lamentable lo que ha ocurrido. Creo que denota que hay cierta tendencia a creer que en la política no hay límites, no hay privacidad, no hay respeto, y creo que una conversación, más allá que sea con el presidente de la República, con quien sea, una conversación privada debe mantenerse en ese escenario, salvo en cuanto haya acuerdo de todos de poder comentar, digamos, pero me pareció que no es adecuado, creo que es lamentable, bueno, y espero que eso no vuelva a ocurrir. Por lo menos creo que sí, creo que el gobierno planteó un tema con mucha fuerza y el diputado lo ha reconocido y bueno, verán lo que pasa desde el punto de vista penal, porque efectivamente es un delito. Ahora, más allá del tipo penal, insisto, creo que hay que tratar de salir de este estado de crisis en que está la política, donde muchas veces, insisto, se considera que no hay límites y no hay privacidad. Eso no es bueno, no es bueno para el país. Hablaba el diputado ahí en el comunicado, bueno, y hoy día en la mañana debería hablar también de que si era necesario conversar con el presidente, él no tenía ningún problema. ¿Usted cree que el gobierno tiene que seguir adelante con esta denuncia y que al diputado se le tiene que investigar igual y eventualmente ser desaforado y enfrentar un juicio? Porque o esto, algo así, se puede solucionar conversando, tratando de retomar las confianzas. ¿Qué tan grave es a su juicio? O sea, lo que pasa que yo creo que es grave, de hecho, ¿no? Pero la diferencia está que aquí hubo un registro, es decir, hubo una grabación, lo cual agrava la situación. Pero en múltiples ocasiones, y a usted le consta como periodista, hay una reunión del comité político, no sé qué, y en todo empiezan a filtrar información, que es exactamente lo mismo. La diferencia está que no está grabado, digamos. Por eso creo que más allá del tema penal, mi percepción es que aquí se debe poner ciertos límites, digamos, a la acción política y a entender que hay ciertos elementos o ciertos momentos en los cuales se tiene que conversar bajo cierto tipo de reserva para que se busquen soluciones adecuadas. La vida política no es un reality, no tiene que ver con un tema de transparencia, tiene que ver con un tema también de oportunidad, de tono, y sobre todo que el resto sepa si esa información va a ser pública o no. Porque si no, evidentemente puede ser complicado, como fue hoy día. Yo no perseveraría probablemente en la denuncia después de la confesión del diputado, pero yo creo que está pues, hecho el punto. Y mi percepción es que cualquier otro parlamentario o político la va a pensar dos veces, digamos, antes de registrar una reunión y filtrarla. ¿Ah? Ya, y a lo mejor las autoridades van a repensar los protocolos también. Ya hay países del mundo donde se pide que los celulares queden fuera. Entiendo que el presidente, y lo decían los asistentes también, en esta oportunidad lo dijo. Espero que no me estén grabando, pero... Y alguien le dijo, si quiere dejamos fuera los celulares, y él habría dicho, no, yo confío en ustedes, pero en el fondo aquí... alguien rompe esa confianza. Entonces, ya pasó con una filtración en una reunión de la ex canciller, pasa también con los chats de WhatsApp, que los hemos visto textuales en el mundo del fútbol, a la ex ministra del Interior hace poquito también filtrado en un medio de comunicación. Entonces, pareciera ser que a lo mejor ya no se puede ser tan confiado y hay ciertos protocolos que hay que remirar, repensar y en el fondo elevar los niveles de desconfianza, ¿o no? Lamentablemente. O sea, yo creo que hay muchas instituciones que ya adoptaron medidas en el sentido que usted señala, de dejar teléfonos afuera, de adoptar, por ejemplo, medidas de inhibición de señales en determinado tipo de reuniones, y eso está instalado. Ahora, claro, el problema más allá de la legalidad, más allá de que si es penalizable o no, el tema tiene que ver, como usted dice, con la buena fe, con la confianza. Cuando se rompe el principio de la buena fe, se supone que hay, en este caso un presidente de la República invita a un grupo de personas, de parlamentarios, autoridades públicas, a discutir un tema de alta sensibilidad. Y se supone, dado que se da esta conversación, que hay una relación de confianza o por lo menos de respeto. Y eso se rompe
se fractura. ¿Cómo se recupera? Claro, alternativa 1 es adoptando medidas como lo que usted señala, como las que están adoptadas, digamos. Pero la alternativa 2 es que tratemos de reponer la lógica de la confianza. Si cuando alguien manda un WhatsApp a otro, es una comunicación privada. Es lo mismo que alguien le abrir una carta a otro o le escuchar una conversación telefónica. Por eso es que es grave cuando se interceptan las comunicaciones. No es casualidad que el texto constitucional contemple en la Constitución, no en la ley, la sanción a la violación de la privacidad de las comunicaciones. La privacidad es también un derecho. No todo es público. Y se requiere establecer este límite para efectos de evitar que al final del día no haya espacio para la privacidad de cualquier persona, ¿no? Entonces, más allá de la legalidad, insisto, creo que hay un tema cultural, hay un tema también de valórico. Recuerde usted que el Código Civil, que tiene 2.524 artículos, don Andrés Bello en su parte inicial, hablando de un principio básico. Dice que todo el Código Civil descansa sobre la base del principio de la buena fe. Es decir, que la buena fe se presume y la mala fe hay que probarla. Entonces, cuando empezamos a hablar al revés, que vamos a tener que partir de la base de la mala fe, creo que tenemos que hacernos un cuestionamiento social, cultural, de cómo estamos trabajando. Porque eso creo yo que nos genera un problema un poquito más profundo que solo modificar una ley. Bien, pues Felipe Arbó, subsecretario del Interior, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana para profundizar en estos temas. Nos vamos a quedar atentos a los cambios que se propongan a la ley antiterrorista, que fue parte también de los compromisos, las conclusiones de este encuentro que tuvo el presidente con los distintos poderes del Estado. Que le vaya muy bien, que tenga un muy buen día. Muchas gracias igualmente, buen fin de semana y que nos vaya muy bien. Gracias, nos vemos.